la palabra, ¿no? Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Nos da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta mesa donde pondremos a debate el Plan B en materia electoral y tendremos una breve intervención de bienvenida antes de abrir la palabra a nuestro primer panel, y me gustaría rápidamente pues darle la palabra a nuestra directora divisional en Ciencias Sociales, a la doctora Graciela Teruel, que nos compartirá un breve mensaje. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos y todas los estudiantes y estudiantes de esta universidad. A nombre de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana y de la Ibero misma, quisiera dar a todas y todos la más cordial bienvenida a este foro que hemos denominado el Plan B a debate, análisis de sus implicaciones para la vida democrática en México. Quisiera decirles que para la Ibero la oportunidad de impulsar procesos de discusión en temas de la mayor relevancia pública resulta una cuestión que se encuentra vinculada con su propio ideario. Como todas y todos ustedes saben, nuestra institución se ha caracterizado a lo largo de la historia por involucrarse de manera activa en la atención de aquellos asuntos que interesan a la sociedad para buscar herramientas de transformación que mejoren las condiciones de vida de toda la población, particularmente de la más vulnerable, y de tal manera que se fortalezca la vida democrática de nuestro país. En este sentido, quisiera agradecer la confianza de nuestros y nuestros ponentes, especialistas de enorme calidad y reconocimiento, quienes han confiado en este espacio para presentar puntos de vista diversos, y estamos seguros que nos ampliarán la mirada sobre un tema que suele generar posiciones muy polarizadas. Precisamente por ello, consideramos que la universidad debe ser el espacio idóneo para que aquellos debates que suscitan posiciones muy encontradas y que muchas veces dividen a la sociedad puedan tener un canal adecuado de expresión. Gracias a quienes nos acompañan en esta mesa, el doctor Jaime Cárdenas, que yo creo que ya está por aquí o por llegar, la licenciada María Elena Cruz Sauza, el doctor René Torres, y de la misma manera quiero agradecer también a quienes nos acompañan por la tarde, la licenciada Pamela San Martín, el maestro Alfredo Figueroa, el doctor Pedro Salazar, la licenciada Ariane León y el doctor Enrique Gutiérrez. Tenemos la seguridad de que tendremos 2 mesas de discusión del más alto nivel y que seguramente abonarán la discusión pública que tiene lugar en estos días. Entonces, de la misma manera, quisiera agradecer a los departamentos académicos de Derecho y de Ciencias Sociales y Políticas por la organización de este espacio. Además, quiero decirles que me da mucho gusto ver la presencia de todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Nos parece muy importante que los procesos de formación que impulsemos en la Universidad Iberoamericana puedan salir de las aulas para tener un contacto más directo con las problemáticas y discusiones que se están dando en el espacio público. Finalmente, quiero decirles que el fortalecimiento de nuestra democracia es un asunto que nos concierne a todas y todos. Sabemos que la discusión en este tipo de asuntos no es sencilla, pero resulta fundamental abrir espacios para escuchar argumentos, reflexiones y sobre todo para mantener el diálogo. Les deseo muchísima suerte el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Chele Teruel, que tiene que salir corriendo. Muchas gracias, Chele. Y le doy la palabra rápidamente a mi colega, el doctor Roger Magazine, que nos dará también unas palabras de bienvenida. Adelante, Roger. Bueno, sí, bueno, al menos logré prender el micrófono. Bueno, solamente para pues darles las gracias, como dijo Chele, a nuestros participantes en las mesas de hoy. Aparte de esta mesa de ahorita de 11 a 1, la segunda empieza a las 4 de la tarde y es aquí mismo. Y pues sí, pues yo creo que lo mejor es que pues empezamos
Y yo creo que aparte de la participación de los invitados, tal vez también podemos abrir un momento al final para preguntas y comentarios de la audiencia, ¿no? Y bueno, pues nada más esto. Y yo también voy a aprender sobre este tema. Soy antropólogo de formación, no politólogo, y entonces yo tengo mucha curiosidad de aprender sobre el plan B y pues, argumentos pro y contra, porque realmente, bueno, necesito esto ayuda para entenderlo. Entonces, bueno, nada más. Gracias, Roger. Bueno, y yo sé que lo que ustedes quieren es escuchar el debate. Yo simplemente quisiera hacer un par de reflexiones, ¿no? La primera es, me da muchísimo gusto ver estudiantes de ciencias sociales y políticas y de derecho en esta aula. Estamos viviendo un debate, me parece, de la mayor trascendencia en la historia política de este país. Y me parece fundamental esto que decía la doctora Chele Teruel. Es necesario salir de las aulas y poder involucrarnos con los problemas que está experimentando la agenda nacional en diferentes ámbitos. Creo que parte del espíritu de formación al que le apuesta esta universidad es a formar no solamente especialistas en diferentes ramos, sino personas comprometidas con la realidad, que toquen, por así decirlo, ¿no? Toquen tierra con las problemáticas que experimentamos todos los días. Creo que estamos viviendo también un entorno sumamente polarizado en el país. Y creo que parte de ese entorno polarizado, ¿no? Implica también uno de los reflejos de lo que implica en ocasiones vivir en democracia. Creo yo que es importante también tener presente que en una democracia los desacuerdos y los desacuerdos políticos son importantes. Es decir, ya lo decía el filósofo Jeremy Waldron, los desacuerdos políticos y morales son una parte fundamental en cualquier sociedad plural. Desde esa perspectiva creo que no hay que tenerle miedo a los desacuerdos. Creo que por el contrario hay que encontrar los canales de deliberación, los canales de reflexión y las oportunidades para generar un diálogo en donde aprendamos a escucharnos unas y unos a otras y a otros. Es decir, generemos espacios de debate que nos permitan como sociedad vivir mejor, ¿no? Dice Waldron también, somos una mejor sociedad porque seguimos deliberando sobre aquellos desacuerdos que tenemos como una sociedad plural que somos. Entonces, me parece que en esa medida las mesas del día de hoy son muy importantes y esperamos que desde la Universidad Iberoamericana podamos seguir abriendo este tipo de espacios para la reflexión colectiva que también tengan impacto en la vida nacional. Lo hemos dicho en varias ocasiones, en el caso del Departamento de Derecho, le hemos apostado a una forma de enseñanza del derecho comprometida con la resolución de los problemas sociales que experimentamos. Queremos construir profesionistas, egresadas y egresados que tengan una visión crítica de la realidad y que puedan enfrentarse a las constantes transformaciones que la sociedad está demandando. Así que sin más, vamos a hacer un breve receso. Les damos la más cordial bienvenida a este foro. Gracias por su asistencia y también para quienes nos siguen a través de redes sociales. Y sin más, en un breve instante empezamos con la primera mesa. Muchas gracias. Si no nos moderamos nosotros o nos desmoderamos, como sea. Sí, está Jorge para moderar. Si caben 4.
¿Se escucha? Bien, pues aunque suene trillado, buenos días a todos y a todas. No, los buenos días nunca están de más. Pues nos da mucho gusto iniciar esta primera mesa de discusión. Creo que nos espera una jornada bastante intensa y, como decían ahorita Ricardo, pues es saludable dentro de un ámbito de apertura, de un ámbito académico, discutir los temas que son de agenda nacional, ¿no? Entonces, damos inicio a la mesa. Un poco la dinámica que vamos a seguir es que las personas ponentes van a tener la posibilidad de hablar entre 20 y 30 minutos con un tiempo razonable. Y luego de sus presentaciones, pues abrimos una ronda de preguntas, debates, fijamos puntos, porque lo importante de este tema es entender un tema que está en los medios, que está por todos lados, pero que creemos que acercar a nuestros estudiantes la opinión de expertos y expertas sobre estos temas ayuda a poder diferenciar dentro de todo el ruido político, ¿no?, cuáles son los temas técnicos importantes que permiten entender qué sí y qué no de algo que es fundamental en la agenda nacional. Entonces, sin hacer un preámbulo más largo, vamos a comenzar con el doctor René Torres Ruiz. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y además sus principales intereses de investigación están puestos con el foco en México y América Latina y tienen que ver con temas como la vida política en México, democracia y ciudadanía, actores y movimientos sociales, cambio político y participación, democracia, partidos políticos y sistema electoral. Ha participado en más de 80 congresos y foros nacionales e internacionales como ponente y conferencista. En 2020 y a principios del 2021 fue integrante del Comité Técnico de Selección del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la Universidad Iberoamericana. Así que sin más preámbulo, adelante René, va a ser un gusto escucharte. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Un gusto compartir la mesa también con María Elena. Un agradecimiento y felicitación tanto a mis colegas Ricardo como Roger por organizar el panel o el seminario. Desde luego también a Graciela Teruel, ¿no?, por acompañar este esfuerzo, y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí y interesarse pues en este tema que creo que en efecto, como han dicho mis colegas, es un tema de primerísima importancia, yo diría, ¿no?, en la agenda nacional, por varias razones. Y déjenme ponerlo en perspectiva. Porque además, como politólogo, es decir, voy a hablar más bien desde la política, desde el ámbito de la política, y dejaré que mis colegas, María Elena y Jaime, si se nos suma un poco más adelante, hablen quizá desde una perspectiva más jurídica, ¿no? Yo ubico lo que está sucediendo en términos del Plan B, que luego podemos hablar ya con mucho mayor puntualidad qué plantea y en qué consiste y qué podría efectivamente representar para nuestra vida política, pero yo quiero primero situar el acontecimiento político que me parece muy relevante en nuestro contexto nacional. El Plan B es resultado, déjenme decirlo casi telegráficamente, de una diferencia ideológica entre dos grupos políticos. De eso poco se dice y poco se habla. México está viviendo en este momento una etapa de su vida política, social, económica, cultural fundamental. 2018 fue un quiebre importantísimo, digamos, en nuestra trayectoria. Veníamos de un largo proceso, digamos, de un grupo político que se hizo del poder en 1982, un grupo político conservador, en esencia, y en donde sus políticas sociales,
sus políticas políticas, sus políticas económicas, sus políticas institucionales, fueron fundamentalmente encaminadas al beneficio de pequeños grupos de oligarquías económicas, políticas, ideológicas. Se ensanchó la brecha entre los distintos sectores sociales y se empobreció la gran mayoría de la población en México. No lo digo yo, ahí están las cifras oficiales. La pobreza creció exponencialmente, se creció en un aproximado del 1.5% en 30 años, lo cual es una barbaridad. No, México no avanzó en el terreno, digamos, de la atención de los problemas sociales. De por sí, esta región, donde pertenece México, ha sido una región terriblemente desigual en su distribución de la riqueza. Bueno, pues lo que ocurrió con los gobiernos de corte neoliberal, encabezados fundamentalmente por priistas y panistas, fue un empobrecimiento de la población, sistemática. Y eso afecta, y me refiero a eso, porque eso afecta el tejido social, el basamento de cualquier comunidad política. Con seres humanos, digamos, empobrecidos, sumidos en la desigualdad, en la pobreza. Yo me pregunto, y siempre me he respondido lo mismo, ¿podemos hablar efectivamente de democracia? Habría que discutir qué entendemos por democracia. Si nos vamos a una definición sustantiva de la democracia, definitivamente la respuesta debe ser no. No puede haber democracia en una sociedad política empobrecida, con millones y millones de personas en la precariedad, en la exclusión, en la desigualdad, en el maltrato, en la discriminación. Puede gustar o no, pero nuestros grupos políticos, y también incluyo a la izquierda, quizá no tan neoliberal, pero la derecha, que fue la que gobernó este país de 1982 hasta el 2018, tomó decisiones muy desafortunadas. Y hay que decirlo, y tienen nombre: Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tienen nombre y apellido. Hay que tenerlo presente, porque la historia se hace de las personas también, fundamental. Ahí entonces hay un asunto que a mí me parece importante, de primer orden. El plan B es una respuesta, y trato de venirme acá, y perdón si estoy jugando con los tiempos, pero es una respuesta de un grupo político que yo considero, ya estará a debate, lo podemos discutir, pero que es un grupo, dicho de manera muy rápida y sucinta, de izquierda, progresista, el encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que tiene, entre otros cometidos, tratar de revertir precisamente el desastre en el que nos dejaron los grupos políticos encabezados, repito, por priistas y panistas. ¿Cuál es el eje que vertebra, desde mi punto de vista, la política de Andrés Manuel? La preocupación por los grupos vulnerables, los invisibilizados, los desaparecidos, los empobrecidos, los vilipendiados, los ofendidos sistemáticamente, a los que no se les voltea a ver históricamente en este país. Son 2 o 3 etapas en nuestros 200 y tantos años de historia independiente que podríamos aludir como procesos o periodos que efectivamente se preocuparon por los grupos más vulnerables. Y lo voy a decir rápidamente: Juárez, Madero, Cárdenas y probablemente esta etapa. Estoy aludiendo a algo que es parte del propio ideario de este gobierno, la 4T, por supuesto. ¿Algo está cambiando en la narrativa? Sí. Antes, afortunadamente, y también por eso felicito a la Ibero por abrir estos espacios, la narrativa en los medios solo se hacía de personajes que eran también beneficiarios de ese propio sistema. Los Loret de Mola, los López Dóriga, ¿no? Es decir, los de siempre, diciendo lo que les convenía al poder, reproduciendo una misma lógica, una misma narrativa.
que son hoy los que pues están enojados y péguele a la 4T cada rato, ¿no? Porque pues son grupos beneficiados y fueron beneficiados y enriquecidos por el poder. Tampoco lo digo yo. Métanse ustedes a ver las biografías de estos personajes. Denis Merker, Denis Dresser, muchos consejeros electorales, por cierto. Muchos, incluyendo al actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Ahí hay que ubicar, desde mi punto de vista, insisto, está a debate, y coincido con mi colega Ricardo. Creo que lo que se necesita, yo no voy a citar a Waldo, voy a citar a Chantal Mouffe. Ella dice algo muy similar. La política es conflicto por definición. La política debe llevarnos a entendernos aún dentro de las enormes diferencias que tenemos y que qué bueno que tengamos, porque eso es el signo de la condición humana. Eso lo dice Hannah Arendt. Iguales no somos. Ninguno somos iguales. Pensamos diferente. Yo reivindico lo que sucedió en el 2018 por una simple y sencilla razón. México demandaba a gritos hace mucho tiempo la llegada de un grupo disidente de lo que ha sido el oleaje devastador de la derecha en el mundo entero, el neoliberalismo, como modelo. Y no solamente, no se equivoquen, no es solamente un modelo económico, es un modelo ideológico, dominante, de valores, de prácticas, de ubicación, ¿no?, de ciertos sectores en ciertos espacios, de la devastación del mundo. Nuevamente, no lo digo yo, ahí están las cifras, medioambientales, sociales. Chequen ustedes lo que ha pasado en indicadores sociales y económicos en los últimos 30 o 40 años, en el mundo. ¿Por qué creen que surgieron los indignados en España, o por qué surgieron los movimientos sociales en América Latina, o por qué surgieron los movimientos sociales en Estados Unidos en los últimos años? Diciendo, ellos no nos representan, refiriéndose a la clase política, porque han hecho un desastre de la vida política. Han querido imponer una narrativa, políticas, decisiones. Bueno, en ese contexto yo ubico el plan B. Por eso cuando a mí me vienen a decir, no, es que la reforma, el artículo no sé qué, está bien, pues discutamos esas cuestiones que para mí son bagatelas, minucias. Lo fundamental está en el núcleo de la sociedad. Estamos efectivamente viviendo un proceso de definiciones ideológicas, fundamentales para nuestro futuro como comunidad política. Estamos del lado, y lo voy a poner en blanco y negro, se puede matizar, lo podemos hacer un poco más adelante, pero lo voy a poner en blanco y negro. ¿Estamos con los grupos desfavorecidos y vilipendiados históricamente en este país? ¿O estamos con los grupos de élite, beneficiados, favorecidos, que se han enriquecido a costa de los demás? ¿Dónde estamos? Esas definiciones son importantes. Y a nosotros como universitarias nos corresponde entender ese problema de fondo, para poder entonces entrarle a la discusión minuciosa, acuciosa, detallada, y luego podemos decir, los artículos no sé qué, los artículos no sé, son constitucionales, no son constitucionales. Está bien, entremos a ese debate, a esa discusión, que es técnica y que es desde luego muy importante, pero lo sustantivo tiene que ver con el análisis de nuestra realidad política y social, humana. En eso estamos en este momento en nuestro país. Insisto, yo no reivindico a ningún gobierno. Pudiera parecer que sí, a decir, bueno, como no, René, mira nomás lo que está diciendo, pues claro que es 4T, pro cuarta. No soy pro cuarta T. No milito en ningún partido. Nunca militaría en ningún partido. Por una cuestión personal. Estoy diciendo que el debate que está viviendo el mundo completo, así, completito, es un debate ideológico, de ideas, de posicionamientos, de ver qué es lo que tenemos que reajustar en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, institucional, de reformas, para poder transitar efectivamente pues, a un mundo más justo, más equitativo, donde no haya pobreza, donde no haya discriminación, porque pues todos y todas tenemos el derecho a vivir con dignidad. Eso no se nos debe de olvidar.
Y si somos muy claros en el análisis, por el tiempo yo no lo puedo pormenorizar, no puedo irme a profundidad en cada uno de los aspectos que he tratado, que son muy generales, pero si nos vamos al detalle, vamos a encontrar un montón de desigualdades sistemáticas, asimetrías que se han construido por los modelos económicos y políticos que se han, digamos, impuesto, ¿sí? Ahora, me refiero telegráficamente, no sé cuánto tiempo me quede, Jorge, ¿todavía puedo hablar un poquito más? Bueno, en este periodo al que me estoy refiriendo, de devastación económica y social, hubo algo positivo. Un proceso que desde la ciencia política se le conoce como de transición a la democracia o de cambio político. De manera paralela, y esto lo he escrito y lo he trabajado mucho, en México y en buena parte del mundo corrieron, sobre todo en América Latina y en la parte de Europa mediterránea, corrieron dos procesos de manera paralela. La instauración de un nuevo modelo económico, neoliberalismo, fase así criminal del capitalismo, y un proceso de cambio político, de transiciones a las democracias, que empezó desde finales de los años 70, digamos, con la revolución de los claveles en Portugal, los pactos de la Moncloa en España, Grecia, en fin, Europa mediterránea. Y siguió en los años 80 con América Latina, en donde se instauraron modelos de democracia representativa. Se trataron de reivindicar ciertos derechos políticos básicos. Democracia mínima, hay que decirlo. No democracia sustantiva. Y entonces, en ese periodo, efectivamente se ganaron espacios de lucha, de contienda, crecieron partidos políticos, para que tengan claras las referencias, surgieron instituciones como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral, ¿no? La FEPADE, ¿no? Que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, etcétera, etcétera. Todo ese andamiaje institucional y normativo que le daba vida y cauce a la competencia por el poder político, que podemos situar, digamos, en el ámbito de acceso al poder político, que no es un sistema político, es una parte del sistema político. El régimen político, el espacio donde se dirimen las diferencias para acceder al poder y tomar decisiones, puestos de representación. Eso se modificó, no el sistema político. Y entonces se le dieron juego, ¿no?, a los partidos y competían y esto, que el otro y no sé qué tanto. Perfecto, maravilloso. Siempre he sostenido y sostengo que un régimen político democrático representativo no puede funcionar adecuadamente en una sociedad empobrecida. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país. Se ganaron espacios de lucha y de reconocimiento en el ámbito de la representación, pero en un ambiente terriblemente desbalanceado, empobrecido, desigual. Yo les pregunto, ¿se necesitará o no se necesitará salud física, mental, emocional para poder tomar decisiones y participar de la vida política? Pues yo creo que sí. Para poder elegir por quién votar incluso, en ese acto mínimo de la democracia que es votar. ¿Cómo se vota mejor? Pues teniendo información. ¿Y cómo se informa uno? Pues yendo a la escuela, teniendo mecanismos de aprendizaje para discernir, para entender la información, procesarla y volcarla en realidades prácticas de la vida humana. Pero para eso necesitas haber comido bien, haber dormido bien, tener una casa, pertrecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que la mayoría de las y los mexicanos no tienen. Luego puedo hablar, si quieren, más a detalle de lo que es el INE, de lo que es el IFE, de quiénes lo representan, de cómo se han beneficiado también de todo este sistema. La colega María Elena, pues supongo que hablará del otro lado, es decir, de la parte positiva, que bueno, yo conozco a muchos de los consejeros que han pasado por esos espacios y, aunque algunos han hecho bien su chamba, otros lo han hecho terriblemente y se han beneficiado también del poder. Y eso de que defienden la autonomía, el IFE y el INE no es autónomo, nunca ha sido autónomo. Ha tenido la mano del poder metida ahí. Muy metida, por cierto. Y ha tergiversado la lucha del poder.
Está documentado. Que no lo acepten los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de telecomunicación, los propios grupos que publican y publican y publican porque tienen espacio y dinero para hacerlo, bueno, es otra cosa. Pero los que nos dedicamos realmente, digamos, a una vida académica, sin aparecer en medios de comunicación, y podemos tener información, discernir adecuadamente, tenemos documentado perfectamente las intromisiones indebidas al ámbito electoral desde los grandes centros de poder político, económico, ideológico de este país. No es cierto que hay elecciones libres, democráticas, representativas. Eso no es cierto. Una parte se ha ganado, una parte, pero hay una gran deficiencia en el funcionamiento electoral de este país, que es parte también de lo que se está discutiendo en el Plan B, y dicho sea de paso, el Plan B no es la solución para eso. Pero es una llamada de atención para voltear a ver nuestro sistema electoral y discutirlo y debatirlo, lo que estamos haciendo hoy. Entonces yo celebro de verdad muchísimo, me gustará mucho escuchar a María Elena, ¿no? Desde luego que sí, como he escuchado en algunos foros recientes, algunos otros colegas que tienen una posición distinta a la mía. Yo aquí la dejo y por supuesto estoy abierto al diálogo y a la discusión. Gracias. Muchas gracias, René Torres Ruiz. Yo quiero, antes de darle la palabra a María Elena, fijar quizás unos 3 puntos en lo que creo que podemos un poco resumir toda esta información que René nos presentó. Es un poco la idea fundamental y que gravita, que al final lo que está pasando es el resultado, digamos, de diferencias ideológicas que tienen un momento de enfrentamiento en la realidad actual. La idea de la discusión de fondo, si puede haber una verdadera democracia profunda, sustancial, en un país empobrecido, ¿no? Y hasta qué punto, y a partir de ahí todo ese recorrido sobre el tema de la construcción formal de una democracia y de instituciones democráticas sólidas, pero sin atacar el problema estructural detrás de una sociedad partida, dividida, fragmentada, discriminada, empobrecida. Un poco la idea de que este Plan B es la respuesta política de uno de estos grupos para revertir este problema en la arena de la política. Entonces, un poco, pues yo creo que estos son algunos ejes en el debate, lo que pude un poco rescatar y que creo que va a ser importante para contrastar después ambas posiciones y poder tener un debate bastante rico al respecto. Gracias. Quería comentarles, le damos la palabra entonces a María Elena Cruz Sousa. Es licenciada y especialista en Derecho Electoral por la Facultad de Derecho de la UNAM, es profesora de Derecho Económico, Economía Mexicana y Problemas Socioeconómicos de México en esa misma casa de estudios, en las facultades de Derecho y en la Facultad de Economía. Cuenta con más de 18 años de experiencia en materia electoral, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. Ha laborado en la tarea registral de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del entonces IFE, en la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior Regional Monterrey, de la Sala Superior y en la Sala Regional Monterrey. Ambas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde 2014 se desempeña como asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, sin más, le damos la palabra a María Elena Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto siempre estar frente a la comunidad universitaria. Es muy, muy agradable. Y me da más gusto que me inviten o que me hayan invitado a platicar de este tema, que como ya escucharon, ha sido mi tema durante los últimos 18 años de mi vida, que me he dedicado a la materia electoral. Quiero decir que no puedo estar más de acuerdo en un montón de cosas que ha dicho el doctor René Torres, pero muchas, sin lugar a dudas. Pero difiero en alguna de ellas y eso es lo que les voy a platicar. Creo que, el tema es ¿cuál es la situación del proceso de democratización en México?
Pues a mí me parece que ahorita, en este momento, es de autodestrucción. Me parece que teníamos, porque ya la reforma entró en vigor, la ley ya es ley, un sistema democrático sólido. Yo creo en todos los postulados que el doctor ahorita mencionó, pero mi mente y formación de abogada me han enseñado que no hay otra vía para lograr eso, por lo menos en este país, que la institucionalidad. La existencia de instituciones que permitan garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución es fundamental y es básica, si no se convierten en letra muerta. Y entonces es ahí donde nos enfrentamos a un montón de desencantos sociales, como la salud, la educación, la economía, el medio ambiente, los derechos de las minorías. Si no tenemos instituciones que nos permitan o que lleven a cabo las políticas públicas que generan las autoridades para poder lograr esos fines, pues no tenemos nada. El discurso es muy bonito, pero el discurso hay que materializarlo y hay que hacerlo. Como bien lo refirió el doctor, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, nace con motivo de un desacuerdo político. Por eso estoy muy de acuerdo con él, porque en el año 88 todos hemos leído, escuchado o algo, y los que están en ciencias políticas lo verán por ahí en algún momento, del fraude del 88. ¿Por qué hubo fraude? No vamos a hablar de eso, porque no había una institución que garantizara el voto de los ciudadanos, de la ciudadanía. No la había, era el propio gobierno, a partir de su leal saber y entender, quien organizaba las elecciones, sin mecanismos adecuados, dirigidos, establecidos, y algo que nos encanta a los abogados, por lo menos a mí, me fascina, certeza jurídica. Ustedes necesitan certeza para todo, jóvenes, hasta para ir a la fiesta. Pasas o no por mí a las 5, certeza. Sin la certeza jurídica, muchos de los compromisos democráticos, si no es que todos, se vician, se tornan oscuros, y eso es lo que garantizó aquella reforma en el año 90 de la Constitución, donde se crea el Instituto Federal Electoral. Parte de un compromiso además del neoliberalismo, cuando entramos al consenso de Washington, era establecer mecanismos democráticos, justo porque teníamos que abatir toda la América Latina. Este sistema dictatorial, México no lo tenía en apariencia, pero como bien lo refiere el doctor, pues era una democracia simulada, ¿no? Solamente íbamos cambiando el poder de uno a otro creyendo que había democracia cuando en realidad no la había. Porque yo sí creo que hemos transitado y sí creo en el régimen democrático, porque esta creación del Instituto Federal Electoral en el año 90, este empadronamiento de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía, con la inscripción en el Registro Federal de Electores y la obtención de la tan anhelada y valiosa credencial para votar, desde entonces hasta ahora, permitía tener la certeza de quiénes integraban un padrón electoral, quiénes eran los que iban a acudir a las urnas, y tenía que saber dónde vivían para saber por quiénes iban a votar. ¿Por qué es importante que la autoridad tenga nuestro domicilio, la autoridad electoral? Porque nuestro territorio está dividido en 5 circunscripciones y 300 distritos uninominales, y cada diputado federal uninominal contiende por ese distrito. Todos vivimos en un distrito federal. Todos tenemos derecho de votar por el diputado que se postule por ese distrito federal. Y también por los senadores y diputados de representación proporcional, que es otro tema y es complicado cuando no tenemos unas bases de conocimiento en la materia. Pero ¿qué les quiero decir? Que todos estos trabajos fueron necesarios para que la ciudadanía supiera y tuviera confianza en una institución que era necesaria porque el gobierno sabía que no se podía volver a transitar por esa vía, por ese camino de la opacidad, de la incertidumbre, en los próximos procesos electorales, además de que era una demanda de la cuestión o de la imposición neoliberal, ¿no? Transitar a regímenes democráticos. Y este Instituto Federal Electoral
se creó con esa finalidad, con la única finalidad de hacer elecciones libres, auténticas, confiables, y empezó a crear todo lo necesario para que eso sucediera. Es un instituto que ha hecho todo y lo mejor posible, elección tras elección. Es un instituto que pareciera, es muy grande, pareciera que es muy costoso, que lo es, pero sería más costoso no tenerlo. Y yo creo que aquí ustedes deben de saber y lograr diferenciar entre una institución y el sistema. La institución en sí misma no es el problema. No lo es, porque la institución ha funcionado y ha transmitido el poder una y otra vez de manera pacífica, a un color, a otro color, a otro color. Porque de eso se trata, de que todos los que acudimos a las urnas, que espero que ustedes lo hagan, y si no los invito a hacerlo, hagan posible que el sistema funcione. El sistema funciona porque, además de que así está diseñado, hay gente valiosa al interior y al exterior que lo hace funcionar. Se dice mucho que el instituto es ciudadano, ¿no? Y se habla de consejerías ciudadanas. No, ya no hay consejerías ciudadanas. El instituto es ciudadano porque lo hace la ciudadanía. Primero, quienes conforman el documento más importante del instituto somos los ciudadanos, la ciudadanía, que se llama padrón electoral. Todos los que estamos ahí guardaditos somos nosotros. Y luego se dice que es ciudadano porque sin la ciudadanía el instituto simplemente no funcionaría. Es la ciudadanía la que integra las mesas directivas de casilla cada jornada electoral. Todos nuestros vecinos, si ustedes han ido a votar, seguramente les ha tocado que conocen a la gente que está ahí, porque son sus vecinos, son su familia, son amigos, es gente cercana. Y el instituto lo que hace es capacitarlos y lograr que esa gente reciba sus votos y que esa gente cuente sus votos. Sin eso, pues el instituto no tendría sentido, ¿sí? Sería imposible que trabajadores del instituto hicieran eso, porque se instalan más de 200,000 casillas a lo largo y ancho de todo el cuernito de la abundancia que es la República Mexicana. No podríamos lograrlo. Por eso es que el INE es ciudadano. Pero además, el INE cumple una función, me parece que fundamental, que es lograr la paz social en este país tan convulso, tan violento, tan pobre, tan desigual. Yo creo que sin una institución democrática como lo es el instituto, esa desigualdad, esa violencia, todas estas brechas tan dolorosas y tan costosas para el país se ampliarían. ¿Por qué? Porque es el instituto el que le da cabida a los partidos políticos que no son otra cosa que los dueños del balón. Ellos son los que toman las decisiones. ¿Por qué soproviosa esta reforma? Porque no nace de un conflicto, ni de un reclamo social tampoco. Ahí es donde me separo un poco de lo que ha afirmado el doctor, porque no hay un reclamo per se de que el instituto no estuviera haciendo bien las cosas o que hubiera fallado. Y aquí vuelvo a entrar mi papel de abogada. Cuando se revisa la reforma, vemos que lo que está señalado en los artículos no son bagatelas, no son cuestiones menores, son cuestiones que afectan de manera directa y fundamental al sistema democrático. Más allá de las posibles o probables pérdida de privilegios, si es que hubiera pérdida de privilegios, es un atentado en contra de toda la ciudadanía porque lacera, lastima el sistema democrático. Porque no hay posibilidades de que con esta reforma tengamos elecciones, primero tengamos elecciones,
que encontremos una casilla disponible, como siempre ha estado, que haya capacitación, que haya una fiscalización adecuada de los recursos, que haya postulaciones para las minorías, porque eso se redujo sustancialmente. Todas estas acciones o los porcentajes de acciones afirmativas a los que estaban obligados los partidos políticos fueron reducidas. ¿Vamos de forma progresiva o regresiva? Me parece que regresiva. Yo quisiera decirles que también estoy muy de acuerdo que en un régimen político democrático, cuando el basamento está en la pobreza, pues es imposible lograr que este régimen sea exitoso. Pero entonces aquí vamos a situarnos en qué fue primero, el huevo o la gallina. Si no comenzamos con una construcción de un régimen democrático verdadero, no vamos a poder abatir eso. El concepto de democracia está en el tercero constitucional. Para los que están estudiando derecho, por favor, en el tercero constitucional, la Constitución define qué es la democracia. Van a ver que es una definición preciosa, casi nos lleva a la felicidad. Eso es lo que dice la democracia. Y vamos a ver que el concepto de democracia se va a reproducir a lo largo y ancho de todo el texto constitucional, sobre todo en el 25, 26, 27 y 28 constitucionales, que señalan la planeación nacional democrática, la distribución de la riqueza de forma democrática, el tercero propiamente, que la educación debe de estar pública, laica, gratuita y demás. La democracia no solamente son las elecciones, la democracia es una forma de vida. La democracia hay que vivirla, porque es el peligro de atacar a las instituciones que nos garantizan que sigamos en ese camino correcto, porque si no, vamos a ir justo para atrás, en regresión. No vamos a tener un régimen que nos permita libertad de expresión, no vamos a tener certeza quién nos está gobernando ni por qué, ni de qué periodo a qué periodo. Si no tenemos una autoridad que fije estas reglas, que no que las fije, porque esas están en la Constitución, en la ley, que las salvaguarde, que las respete, que las oriente, que sancione a quienes las vulneren, que sancione a partidos políticos, que sancione a candidatos que ejercen, por ejemplo, violencia política de género, que no respetan el tope de gastos de campaña, que ejercen violencia, en fin. Me parece que necesitamos una autoridad que someta a todos los actores políticos a lo que dice la Constitución y la ley. Por eso creo que las disposiciones jurídicas no son bagatelas, porque nosotros somos positivistas, ¿no? Tenemos un derecho escrito y vigente y lo tenemos que hacer valer. El Instituto Nacional Electoral me parece que es una autoridad o una institución fundamental en este país, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Sería impensable este país sin el IMSS, por ejemplo, cuántos derechohabientes y todo lo que se genera ahí y el ámbito la materia que cuida, por ejemplo, el Seguro Social. Así es de fundamental el INE, pero a diferencia del Seguro Social o de otras instituciones, quiero que piensen en lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral es la puerta que permite la transmisión pacífica del poder en este país. ¿Hacia dónde queremos transitar? No esta pues herida que le han causado al sistema democrático, me parece que no viene del diálogo, me parece que no viene de un conflicto entre los actores políticos, no es resultado de absolutamente nada más que de una imposición de alguien que cree o de algunos que creen que esto simplemente no funciona. Y como no funciona, hay que quitarlo. Ustedes mismos, cuando van a hacer algún tipo de cambio, o lo que sea, o tomar una decisión importante, seguramente consultan, comparan, ¿no? Si van a hacer algún viaje, pues revisan una plataforma, la otra, el precio, el vuelo, el destino, qué incluye. Y a partir de ahí toman decisiones, la mejor, según el bolsillo, según el tiempo, según el horario, según lo que sea.
esta reforma se hizo sin esa planificación, sin ver qué era lo que no funcionaba. Yo comparto y no comparto la frase del INE no se toca. Les voy a decir por qué no la comparto. Porque no me parece, las instituciones, a ver, no son estáticas, son dinámicas y tienen que ir cambiando con el tiempo, y ya con esto concluyo. Tienen que ir cambiando con el tiempo, evolucionando. No es lo mismo el Instituto Federal Electoral, bueno, que ya no se llama así, el INE de los 90s al INE de ahorita, ¿no? Habría que transitar a nuevas tecnologías, a cosas muchísimo más dinámicas, más baratas, más todo. Pero todo eso se tiene y se podría hacer a partir de un diagnóstico. ¿Qué áreas realmente no funcionan o se podrían prescindir o se deberían de reducir? ¿Qué otras áreas podrían tomar las actividades de esas áreas de las que podríamos prescindir? Hacer este ajuste que le permite, real, serio, austero, porque yo sí creo en esa parte, sí lo creo. Y entonces, a partir de ahí, tomar decisiones que sin quitar la importancia y la operatividad del Instituto Nacional Electoral, pudiera haber, no sé, un adelgazamiento presupuestal quizá, un adelgazamiento en las funciones, quizá podría ser, pero eso se tendría que revisar de manera muy puntual, muy específica, pero sobre todo muy seria, muy seria, con gente de adentro que conoce y es la que hace el trabajo, y con gente de afuera, que es a la que le toca tomar las decisiones. Me refiero, gente del INE, trabajadores y partidos políticos que están en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que son los que palomean la ley. Esos trabajos sí se pueden hacer, y entonces ahí sí podemos hablar de que el INE se toca, claro, como cualquier otra institución. ¿Dónde comparto el INE no se toca? En que no se debe de tocar y no se debe de lastimar lo que sí funciona, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho año tras año, lo que está ahí, como decía el profesor, ahí están las cifras, ahí está. Si el INE no funciona, pues entonces vayamos a ver todas las elecciones federales que ha organizado desde el año 90 a la fecha. Los números de empadronamiento, el número de credenciales entregadas, cuántas veces se ha cambiado, modificado la distritación. La distritación es la geografía electoral, ¿no? Hay que irlo a ver, cuántos registros se han entregado, cuántas campañas, precampañas se han fiscalizado, cuáles son los resultados. Sí entiendo esta parte del desencanto del régimen democrático, pero ese no es culpa del INE. Ese no es culpa del INE, esa es culpa de los actores políticos que una vez que asumen el poder no cumplen con las promesas de campaña, traicionan a los ahora gobernados, sus gobernados, y dejan de lado las políticas públicas que ofrecieron que iban a hacer o que iban a implementar y que no le hicieron. Pero hay que aprender a distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el sistema que permite transmitir el poder y otra cosa son las personas, lo que hacen las personas cuando lo obtienen. Y ahí es donde está, me parece, la mayor parte del problema, porque al INE no le toca gobernar. El instituto solamente es la vía para quienes quieren gobernar. Las exigencias deben de estar en los que una vez que ganaron y están en el cargo, deben de cumplir con eso que prometieron que iban a hacer. Y entonces ahí sí hay que exigirles políticas públicas de seguridad, de economía, de educación, de inclusión para grupos vulnerables o minoritarios. Y hasta aquí lo quisiera dejar en este momento. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también a María Elena Cruz. Yo, igual que hice ahorita, quería apuntar algunos elementos que rescato de la presentación y quizás hacer una reflexión muy breve que sitúe
un poco donde creo que está de fondo el debate, para dar pie un poco a que se abra la discusión y las preguntas. Creo que María Elena comienza diciendo que está de acuerdo con muchas de las cosas que plantea René, pero que a diferencia de René cree que la institución y la institucionalidad del INE tiene un valor per se más allá de los conflictos sociales profundos que puedan latir en el fondo, que precisamente hubo fraude en el 88 porque no había institución y que luego este proceso de larga data de construcción de instituciones democráticas resulta, digamos, fundamental para la vida democrática del país, a establecer las reglas claras del juego para que haya participación política, y que ha sido un proceso institucional y que en general ha habido un desempeño positivo de la institución, ¿no? Y entonces, y que precisamente uno de los cometidos importantes, creo que centró mucho en eso su participación, del Instituto Nacional Electoral, es la idea de que el traspaso de poder se haga en paz. Evitar, creo que no lo dijo con esas palabras, pero que hay un valor fundamental en una sociedad, sobre todo un país que viene de una brutal revolución a principios del siglo XX, que los procesos de transmisión del poder político se hagan en paz. Y que el INE representa, digamos, un elemento importante en esa idea de la transmisión, sobre todo luego de que el partido hegemónico dejó de serlo, ¿no? En términos de transmisión posterior del poder político, y sí ve elementos regresivos en temas de acciones afirmativas y otros temas con relación al plan B, aunque advertimos que, digamos, esta no es la mesa un poco para discutir los elementos específicos de la reforma. Esa va a ser la mesa de la tarde. Es un poco entender qué tiene que ver la reforma con la construcción democrática en México. Y un elemento que es fundamental en la última intervención, que tiene que ver con que creo que ahí puede estar centrada una parte importante del debate, porque ahí sí toca las dos formas de aproximación al tema, que es que la responsabilidad del desastre político y económico de los últimos años no es el INE. El INE es una institución simplemente que establece reglas del juego y permite el traspaso de poder y organiza elecciones, y que la responsabilidad es de los actores políticos, separando en ese punto los actores políticos de las propias instituciones del Estado, ¿no? Que esa es una discusión profunda. Yo lo que veo acá, y quería poner así la discusión, es que a pesar de que hay puntos en donde las dos presentaciones se reconocen, creo que hay un punto de partida teórico, y yo me atrevería a decir casi que epistemológico, de diferencias fundamentales de cómo se enfoca la discusión. Una perspectiva que es la perspectiva de René, donde claramente las instituciones responden a contradicciones sociales más profundas. Es decir, desde las instituciones no se construye sociedad y no se construye Estado, sino que son un poco el reflejo de esas contradicciones que laten en la sociedad, y lo que está pasando es un reflejo que se da en las instituciones de una lucha por el poder muy profunda de un grupo que acaba de llegar al poder, ¿no? Que lo puedes identificar con un sello político u otro, pero que evidentemente quiere cambiar también las reglas del juego, modificar las reglas del juego, porque las otras evidentemente no funcionaron. Y otra perspectiva, por eso digo que casi epistemológica, recuerda un poco las discusiones de Hegel sobre el Estado, en torno a que desde las instituciones se puede construir sociedad, ¿no? Y son las instituciones las encargadas de construir sociedad. Y esto tiene un correlato en ambas posturas, creo yo, en el tema de que, un poco desde la perspectiva de René, creo rescatar el INE, digamos, la discusión del INE es una discusión secundaria, no es la discusión principal. Es un tema más profundo donde en realidad se discute la democracia y no en el INE, ¿no? Y un poco la postura de María Elena tiene que ver con que el INE y las instituciones son fundamentales, y sobre todo el INE, que es la que te permite, y eso lo aclara un poco su intervención, el INE es la que te permite abrir la llave a otros derechos, y sería peor la situación de
pobreza, inequidad, desigualdad, si no tuviéramos instituciones y elecciones claras. Yo creo que ahí se debaten las posturas y yo con eso termino un poco este pequeño resumen y sería muy bueno, más bien sería maravilloso escucharlas y abrir un poco el debate, porque creo que las posturas están presentadas y esa es un poco la idea de este espacio. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si son tardes ya. Ya son tardes. Bueno, en la tarde a nosotros nos tocará discutir puntualmente el asunto del Plan B. Lamento discrepar con el doctor Torres Ruiz en el sentido de que yo coincido, no son bagatelas, porque desafortunadamente, ahí coincido con la abogada, desafortunadamente justo en el espacio concreto de la operación de la reforma, es en donde se juegan muchas veces estos otros temas mucho más estructurales, pero en este caso difiero de la abogada, lo digo además con todo respeto, porque en ningún lugar del Plan B, hasta donde yo lo he leído, se atente contra la democracia, que se vaya a eliminar el proceso de ciudadanización, que las casillas electorales no vayan a ser controladas por ciudadanos, que el Registro Federal de Electores pase a manos del gobierno federal, tampoco lo dice. Y además, en este ejercicio, bueno, yo diría, ha habido reformas en este país, porque de pronto se presenta esta reforma como si fuera una cosa extraña, que es una anomalía en el sistema electoral mexicano. Y desde el 77, bueno, algunos refieren incluso a reformas anteriores, 77, 86, 90, 93, 96, 2000, 2003, 2006, 2008, 2014. Por cierto, una de las peores reformas que ha habido, o sea, porque en efecto lo que plantea es una doble estructura entre los OPLES y el INE, que les doy un dato interesante, ya lo después. ¿Saben cuánto cuesta organizar elecciones en este país? Más allá del presupuesto del INE, que este año es de 20,000 millones de pesos. De todas las instancias, porque tenemos instancias federales, locales, tribunales federales, tribunales locales, instancias jurisdiccionales, 68,000 millones de pesos. Yo no sé si esto a ustedes les parece barato, entendemos que la democracia es cara, pero me parece que entender justo el trasfondo de la reforma, y ahí, doctor Torres, completamente con usted, entender que es un modelo político diferente en donde se plantea un discurso de austeridad, en un país donde el salario mínimo no es más que de 200 pesos, creo que sí vale la pena reflexionar sobre el funcionamiento, la estructura y los alcances que tiene el Instituto Nacional Electoral y todo el sistema que organiza elecciones, porque se reproduce con los soples en los estados y tal. Entonces, la pregunta en términos concretos, además de este comentario, porque de verdad no me queda claro de pronto en esta polarización, ¿dónde en la reforma o en el Plan B, porque a lo mejor me lo brinqué, dónde en la reforma dice que, porque además es lo que se reproduce en los medios, nos van a quitar la credencial, estamos transitando una dictadura, el Plan B nos quita derechos ciudadanos? Yo no lo veo, francamente, a lo mejor es un análisis demasiado politológico y muy poco jurídico, pero yo no lo veo por ningún lado. Entonces, un poco para abonar en esta discusión, sí me gustaría saber un poco estas consideraciones de ambos panelistas, para profundizar o entrar un poquito más en términos de esta reflexión específica de estas implicaciones que en el ámbito de la democracia tiene una reforma a leyes secundarias que no es constitucional y que plantea reestructuración administrativa, que algunas áreas se compacten y cosas con las que evidentemente yo en lo particular no estoy de acuerdo con el Plan B, pero que tampoco me parece que llevarlo a la visión catastrofista de la democracia está en juego. Creo que sí es llevarlo como a un terreno que no le corresponde a una reforma con estas características de leyes secundarias. Gracias. Primero le quiero contestar al profe. Estoy en la página del INE. Dice que el presupuesto para el 2023 de las elecciones es de 11,500,000 pesos.
Aquí ya, 223 millones, ajá. Mientras que, por ejemplo, las becas de Andrés Manuel, según esto, cuestan 945 millones de pesos, de los cuales muchos jóvenes no creo que hagan buen uso de estos, desconozco. Entonces, pues la austeridad no es como que, en este sentido, lo que más le importa al gobierno. Y después una pregunta para, ¿cómo se llama? René. Usted menciona que el sistema electoral del 2018 para atrás no funciona porque el país es pobre. Pero, según datos de el Coneval, cuando llegó Andrés Manuel en 2018, la pobreza en general estaba en 41.9 y en 2020 subió a 43.9 y en el caso de la pobreza extrema estaba en 7 y subió a 8.5. Mientras que la inflación estaba en 5.5 y en la actualidad está en 7.5. Entonces, ¿cómo cree o por qué usted cree que el plan B en esta situación actual va a funcionar en lugar de que funcione el sistema electoral anterior? Hola, ¿qué tal? Bueno, es una pregunta que intenta hacer una provocación desde el punto de vista del análisis más político. En la teoría de las políticas públicas hay por ahí alguna interesante reflexión sobre que la implementación de las políticas públicas es el lugar de las promesas incumplidas. Hay una enorme cantidad de estudios con base empírica sobre el desencanto de la democracia. Entonces, mi pregunta es esta. Si pudiéramos acordar que independientemente de los colores, los gobiernos tienen un problema mayúsculo para lo que se llama la legitimidad de ejercicio, entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en que la propuesta de reforma electoral busca construir gobiernos diferentes? A mí no me parece que una cosa se siga de la otra. Es decir, frente a la experiencia, cuando menos desde donde yo la veo, que es desde la seguridad ciudadana, frente a la experiencia no histórica con tal crisis de violencias y tal crisis en las políticas públicas de seguridad, en este momento no albergo expectativa alguna a esta altura de que una reforma electoral construya gobiernos que sí cumplen las promesas. Entonces, me parece que sí, ahí sí habría que vincular la discusión del modelo electoral con la discusión de la crisis en su conjunto de la democracia. Gracias. Vamos a cerrar este primer bloque y luego abrimos un segundo bloque. Yo quería agregar dos preguntas, había levantado mi mano también a este primer bloque y luego abrimos el segundo bloque. La primera pregunta tiene que ver más con la intervención de René. Yo creo que tiene un poco que ver con la pregunta que acabas de formular, es si, ¿cómo puede? Porque uno de los elementos claves es que el plan B surge como respuesta. Entonces la pregunta es, ¿cómo el plan B puede ayudar a revertir el desastre político? Es decir, ¿hay relación entre ese plan B y el desastre político? ¿O no será, digamos, es una pregunta que tiene también un intento de respuesta en forma de pregunta, si es eso, si es un intento real por revertir, ¿o no será, digamos, otro paso en el camino de una forma de hacer política basada en la campaña electoral constante y también efecto retardado del 2006? Un efecto retardado del 2006 y de una institución del Estado que no supo leer ahí sí los nuevos tiempos, como sí lo hizo, por ejemplo, la Corte. No, sí hubo una lectura de los nuevos tiempos que no la tuvo, creo yo, el Instituto Nacional Electoral. Y por ahí están formuladas esas dos preguntas. Y un poco yo sí también le quería agregar a la pregunta de María Elena, ¿sí lo hizo todo bien
el IFE y luego el INE? ¿Sí no tuvo un gran descalabro en 2006? Ya, eso. ¿En qué orden? ¿Yo o primero María Elena? ¿Sí? Yo creo que en el mismo orden, ¿no? En el mismo orden en el que se hicieron las presentaciones. Bueno, gracias. Muy interesantes y estimulantes todas las preguntas. Yo voy a decir lo siguiente, tratando de responder en bloque. Creo que en efecto, con todo respeto y afecto para María Elena, disiento casi en el 100% de lo que dijo. Es decir, voy a decir por qué. El INE sí es costoso, muy costoso, de los más costosos sistemas electorales en el mundo. El INE no ha sido una institución autónoma, ha dependido del poder. El 2006 se cometió un fraude en estricto sentido. ¿Por qué? Porque se defraudó la voluntad popular en las urnas y en los, espacios de acuerdos políticos. El Baester Gordillo Salud intervino directamente en aquella elección. Ni más ni menos que porque dominaba y controlaba e influía de manera importante a quien era en ese momento el presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, que tuvo llamadas con el Baester en la noche de la elección. El Consejo Coordinador Empresarial, los hombres más ricos, y digo hombres porque pues, esa es una muestra de la enorme desigualdad de este país, que los hombres son los que concentran el poder, el dinero, etcétera, etcétera, tuvieron connivencias y complicidades para evitar que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Sí, lo hicieron. Invirtieron millones y millones. Todos se acordaron de aquella campaña de AMLO es un peligro para México, pues lo pagaron los empresarios. Noviembre del 2003 se reunieron en un hotel Fernández de Ceballos, un abogado de Salinas de Gortari, Krill y muchos otros próceres de la democracia en México para trazar una estrategia que, entre otras cosas, incluyó los famosos videoescándalos y luego el desafuero. Y luego dicen que es López Obrador el que polariza y el que ataca. Por eso digo que esta reforma, no hay que ser ingenuos, en política hay que leer con mucho cuidado. Creo que el grupo López Obradorista quiere efectivamente transformar algo de lo que funciona mal de nuestro sistema electoral, sí. Hay una genuina voluntad del camarada presidente, sí. Pero, ojo, también hay un interés político. Le hicieron fraude y le quitaron la presidencia de la República en 2006. Pregunto yo, ¿eso dolerá? Pues sí. ¿Es inapropiado? Sí. ¿Es ilegal? Sí. ¿Dónde está Luis Carlos Ugalde hoy? ¿Dónde está Fox? ¿Dónde están todos ellos? Marchando en las calles. Qué vergüenza ir a marchar con esa gente. Pues si son los que han destruido este país. Y luego dicen, el INE no se toca. Pues ¿cómo se va a tocar si es la gallera de los huevos de oro? Un dato. Conozco a Lorenzo, no nos llevamos muy bien, pero lo conozco. ¿Saben con cuánto se va a retirar Lorenzo? Ahora que se vaya de la presidencia del INE. ¿Qué bono creen ustedes que se va a llevar? 3 millones de dólares. 11 millones de pesos. ¡Wow! Está bien para un demócrata. Está interesante para un demócrata. ¿Cómo van a querer que se toque un instituto así? Pues no les conviene. Bueno, rápidamente. Entonces, fraude 2006 está documentado, no, pero no se dice, pues no se va a decir. ¿Cómo se va a decir eso? Bueno, en efecto, yo decía, y contestándole al doctor y amigo Enrique Gutiérrez Márquez, en efecto, coincido contigo, Enrique. Yo decía bagatelas, no porque no sean importantes las normas, ahí se retrata efectivamente una voluntad política, desde luego. El tema que yo veo muy peligroso es poner la atención a la reforma cuando en realidad lo sustantivo está en otras partes.
A eso me refería yo con bagatela. Es decir, yo no digo que el plan B no sea importante. Es importante por lo que se está discutiendo, por cómo puede afectar o cómo puede beneficiar el sistema, por supuesto, como son todas las reformas legales. En este caso son menos importantes porque son reformas secundarias, a leyes secundarias, no constitucionalmente, pero tienen su importancia y son retrato efectivamente las leyes y las instituciones pues de los seres humanos, de la voluntad, y aquí coincido también con Jorge. Hay una discusión teórica, epistemológica, de qué viene primero, si las instituciones o los seres humanos, para ponerlo así, ¿no? Así muy rápidamente, muy esquemáticamente. Yo tengo la impresión que lo importante son los seres humanos y que estos construyen instituciones. Las instituciones ya construidas determinan o condicionan el actuar del ser humano, en parte sí, pero antes está un proceso de construcción institucional. Y el INE, antes IFE, cuando se forma en 1990, respondió a intereses norteamericanos y de un muchacho que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, trabajador del imperio norteamericano. Y uso estas terminologías de imperio y camarada a propósito, es un poco para provocar. Pero, oigan, que levante la mano quien piensa que Salinas es demócrata. Pues uno de los devastadores de este país, de los destructores de este país. Eso sí hay que tenerlo presente, eso es historia y eso es memoria. Le contesto al compañero rápidamente, tienes razón, ha crecido la pobreza con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí, en el orden del 2% en el periodo que lleva. Tanto la pobreza como la pobreza, ¿perdón? Solo en 2 años. Sí, exacto, ¿no? Digamos, pero si uno saca los 4 años de gobierno, efectivamente se ha incrementado la pobreza. Bueno, hay que tomar en cuenta también el asunto de la pandemia, y no es por justificar, es decir, yo creo que la pandemia afectó a todo el mundo, la economía mundial se trastocó. Entonces, bueno, ahí está ese elemento. Pero ciertamente hay macroindicadores. Por eso, quien dice que López Obrador tampoco es un neoliberal, yo digo que sí tiene cuestiones neoliberales, López Obrador. Ha sabido instrumentar política económica macro mejor que los neoliberales. Entonces las cosas hay que decirlas y dejarnos de los cuentos que se leen y se escuchan en los medios de comunicación que lo único que hacen es distorsionar la realidad. Qué bueno que leas Coneval. Hay que hacerle caso a esos indicadores. También tienen su sesgo político. ¿Pero no es del mismo gobierno? Ah, no. Sí. Hay grupos ahí. Hay mano del gobierno también. Hoy está Armando Bartra, un querido y admirado intelectual, como miembro del Consejo. Menos mal, porque antes eran puros, bueno, mejor aquí no digo esto, porque me puedo meter en problemas con la Ibero. Pero, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de ser muy cuidadosos cuando hablamos de todo esto. A eso me refería con las bagatelas. El INE no se toca, claro que se toca. Todas las instituciones se tocan y hay que mejorarlas. Y las instituciones electorales en este país no han funcionado tan bien como se nos dice. Y por cierto, la transmisión pacífica del poder no la garantizó el IFE. Esa empezó en 1929 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Desde entonces yo no recuerdo guerras ni conflictos armados en torno a las elecciones. Pero eso también está ahí en la historia. Ustedes revisen elección por elección. 1929, fundación de PNR, hasta nuestros días no ha habido guerras ni conflictos bélicos alrededor de las elecciones. Eso de que el IFE garantizó, no, eso no. Ellos ayudaron un poco a que efectivamente los procesos representativos mejoraran de alguna manera. Porque sí, había un partido hegemónico. Un partido hegemónico y una CFE que era la que controlaba desde gobernación pues, los procesos, los organizaban pues, en beneficio de tal. Pero también había un basamento social y algo que se conoce como corporativismo estatal que influía de manera determinante en construir la voluntad ciudadana en favor de quien en ese momento era el grupo hegemónico, el priismo. También eso hay que entenderlo. No era solamente autoritarismo puro y duro, era todo un sistema ideológico funcionando
con base en 3 elementos fundamentales: presidencialismo exacerbado, corporativismo y partido hegemónico. Todo eso es sumamente complejo. No solamente era autoritarismo, había dominio ideológico muy importante y la gente quería mucho a sus presidentes. Y era un orgullo ser priista, además. ¿Por qué? Pues porque había una construcción y una referencia histórica, ideológico, valorativa a la Revolución Mexicana. Entonces, yo insisto, cuando hablemos de estos temas, hay que conocer la historia. Este país trata poco de su historia, de sus procesos de largo aliento. Y entonces nos quedamos con que si hoy López Obrador ya le quiere pegar a López Obrador, digo, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Yo les digo, a ver, les pregunto también, ¿ustedes creen que un árbitro como es el INE tendría que estar su presidente haciendo política como la ha hecho Lorenzo Córdoba? Saliendo a los medios, a discutir, a debatir, no le toca. ¿Cómo le van a creer a un personaje como Lorenzo Córdoba que hace política todos los días en contra del presidente de la República si su papel es ser árbitro? El otro día Ciro estuvo con, imagínense, otro demócrata, Loret de Mola. ¿Un consejero con Loret de Mola? ¿Hablando de la defensa del INE? Vaya pues, eso no puede ser, no puede ser. Debemos de subir también el nivel de la gente que está ocupando las instituciones. Y ojalá, lo que sí creo, y aquí coincido más con Habermas que con Hegel, las instituciones solo funcionan en la medida en que responden a las necesidades y exigencias sociales. Ahí radica su importancia. Y en la medida de que la ciudadanía se apropia de las propias instituciones, es que éstas también toman sentido y fuerza. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos, tocar el INE y tirarlo a patadas la puerta del INE y quitársela a esos grupos hegemónicos y oligarcas para poder efectivamente construir, y lo digo metafóricamente, no hablo de violencia física, sino de que la ciudadanía entienda la importancia del INE y efectivamente lo haga funcionar en beneficio de los intereses sociales, no de los intereses de Lorenzo, de Ciro, que luego les puedo decir a qué grupo político ideológico pertenecen. Claro que tienen intereses, y muchos, y muy aviesos. Y lo digo no nada más porque yo me los invente, los conozco. Entonces, perdón, ahí están algunas reflexiones que yo planteo sobre la mesa porque creo que la democratización en este país va en términos generales bien, con sus asegúnes y sus problemas, porque la construcción democrática es difícil, es complicada. Pero no nos quedemos solamente con la narrativa de los grupos oligárquicos y hegemónicos que dominaron este país, digamos, de los años 80 para acá. Entendamos que también este grupo que hoy tiene el poder tiene una visión distinta, válida, importante, interesante, que hay que discutir. ¿Todo está bien con la 4T? No. ¿Todo está mal con la 4T? No. ¿Nos estamos moviendo a la dictadura? No. ¿Vamos a ser como Venezuela? No. ¿Nos vamos a empobrecer? No. ¿Nos van a quitar la credencial del INE? No. No, nada de eso está ocurriendo. Y quien lo diga, pues no sé, será López Dóriga, o Loret de Mola, o Ciro, muchacho de imagen, ¿no? En fin, bueno, pues que lo digan ellos. Por cierto, ellos tienen fotos ahí con García Luna, ¿no? Dándose abrazos y sonriendo. Estos periodistas. En fin. Hay 2 preguntas, pero démosles la palabra primero. Anoten bien sus preguntas chicos, para que no se les olvide. Y demos la palabra a Marielena Cruz y luego nos vamos con una segunda ronda de preguntas. A ver, chicos, chicas, yo esta vez no estoy de acuerdo. Por favor, no vayan a patear las puertas del INE. Por favor, no quieran y pidan su destrucción. Me parece que esta parte de como no gané en 2006 y ahora gané, ahora sí los voy a destruir, ahora sí voy a llegar, ahora sí lo voy a tomar. Y poco demócratas los consejeros, uno y el otro, y qué mediáticos y qué todo. Me parece que es esta polarización a la que el gobierno está llevando a toda la población. Si no es mío, lo arrebato. Si no me gusta, cambio las reglas.
porque soy, porque puedo y porque quiero, eso no es demócrata. Eso no es demócrata. Es, no sé si autoritario, no sé si es impositivo, pero demócrata no es, porque la democracia implica el consenso, implica escuchar a las distintas voces y que todas esas voces tengamos cabida en ese espacio. Y no es satanizar y polarizar. En democracia cada quien puede ir a donde quiera. El expresidente de la Corte pues, estuvo en un programa hace poco en Canal 11 diciendo y hablando de cómo había estado el asunto de García Luna y el ABC y todo eso. Y ahí entonces ese medio sí es democrático, él sí puede ir a politizar y a mediatizar un tema tan importante como fue el ABC y como fue García Luna, ¿o lo es? Yo creo que no tenemos que irnos de que son buenos o son malos. Si estamos en democracia cabemos todos y todas las voces deben de ser escuchadas. Para contestar la pregunta de por allá atrás el compañero, que no sé su nombre, en efecto, se dice que la reforma no dice, ya no voy a instalar casillas, ya no te voy a dar tu credencial, pero acuérdense que el diablo está en los detalles y por eso yo les digo, porque mi pensamiento de abogada que no me dejas nunca, cuando eres abogada ya todo lo lees como abogada, si lees la cuenta, el contrato y ya lo estás viendo todo como abogada. La reforma tiene una implicación muy directa al Servicio Profesional Electoral Nacional. Ese servicio no son otra cosa que poco más de 2,500 trabajadores que son miembros de carrera, del Servicio Civil de Carrera del Instituto y que se encargan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional todo el tiempo de credencializarnos, de explorar los nuevos distritos, de capacitar, etcétera, 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 etcétera. Aquí traigo algunas funciones como hacer los recorridos para equipamiento de casillas, producir listados nominales, coordinar los programas de resultados preliminares, contratar y capacitar a la ciudadanía que van a supervisar y capacitar a la ciudadanía, entregar paquetes electorales, presidir órganos de vigilancia, etcétera, etcétera. Bueno, estas personas, dice la reforma, que ya no van a formar parte del instituto, porque todo eso que hacían 5, 6, 10 personas lo va a hacer una sola. Una sola. Claro, el módulo no va a cerrar ahorita, ni mañana, ni el próximo mes. Pero en cuanto se adelgace la estructura, en cuanto quiten a esa gente profesional de hacer lo que le toca hacer, habrá una injerencia sí o sí en la actividad electoral. Eso es de lógica. Así de sencillo. Ahorita no, claro, mañana tampoco, el próximo mes tampoco. Se acaba de instalar hace poco, la semana pasada, apenas el comité que va a dar pauta para la transición de la implementación de la reforma. Y nada más hay que atender algo, el proceso electoral comienza en septiembre. Estamos en marzo, casi abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Menos de 6 meses para hacer todo eso. ¿Y quiénes van a hacer todo el proceso electoral? No sabemos. ¿Habrá una injerencia? Claro. ¿Habrá consecuencias de eso? También. No hay ningún artículo que lo diga, pero eso va a ocurrir. Dicen que los módulos de atención ciudadana seguirán funcionando, sí. Está muy bien, ahorita. ¿Y después? ¿Cómo? ¿En qué lugares? También quiero decirles algo, que eso se vicia mucho y no me extraña de la población común, digamos, que es toda, pero me extraña mucho cuando lo dice gente experta en materia electoral, cuando hablan del presupuesto de los partidos políticos. A ver, el presupuesto del INE es muy gordito, porque la mayor parte es la prerrogativa del partido. ¿Pero saben por qué lo tiene? Porque dice la Constitución que lo debe de tener el INE. Y la Constitución fija la forma y la manera y los tiempos en que se le debe de otorgar ese financiamiento a los partidos políticos. Ese financiamiento está ahí, en el INE, sí, porque es la Dirección Ejecutiva de Administración la que va liberando a cada partido político mes con mes la administración que le corresponde. Pero ese dinero nunca pasa por el instituto. Esto es, el instituto no se financia o no financia ninguna actividad de las que hace, incluyendo el pago a su personal, con ese dinero.
Y es el dinero más, es la parte, el porcentaje mayúsculo del presupuesto del INE, como el de los organismos públicos locales electorales de cada entidad federativa. Entonces, por favor, quiero que ustedes, cada vez que escuchen eso, sepan que esa prerrogativa la tienen que pedir sí o sí todos los institutos, incluyendo el INE, porque ellos están obligados por Constitución, por la Constitución, a tenerlo y a otorgarlo. Pero ese dinero no se lo quedan ellos, no lo gasta el instituto. Ese dinero es para el PRI, para Morena, que tiene ahorita la mayor parte de la prerrogativa, para el PAN, para el PRD, para Movimiento Ciudadano. Digamos que eso siempre lo hacen como para atrapar a la gente. Sí, mueran los institutos porque se gastan mucho dinero. Dígale a los partidos políticos que reformen la forma de asignación del recurso público para que sean asignados. Reclámenle a los partidos políticos. ¿Por qué los dueños del balón no cambian la forma de financiamiento? Porque no les conviene. Pero es bien bonito decirle al instituto, tú eres el culpable porque pides un montón de presupuesto. Pues sí, porque no puedo quitarte la prerrogativa. No puedo quitarte la prerrogativa. El INE no le puede quitar la prerrogativa, el INE no le puede dejar de pagar cada mes lo que le toca a cada partido político. Y eso es muy taquillero. Por eso les digo, me sorprende mucho cuando lo dicen los expertos electorales. Porque digo, ¿por qué hacen eso si ustedes saben la verdad? O sea, lo hacen para molestarme. ¿Por qué lo hacen? O sea, no lo entiendo. Bueno, se fue nuestro compañero de acá, pero la pregunta era que por qué esta reforma va a cambiar necesariamente la forma de gobierno, o si va a traer mejoras. Yo creo que no. Yo creo que eventualmente las reformas electorales que se han ido dando no son tanto para mejorar como la vida de todo el país, pero sí para ir mejorando el sistema democrático. Coincido que la reforma del 2014, no sé quién lo dijo, creo que allá, pues es de las peorcitas, sí. Sí, porque hubo una distorsión de todo el modelo para finalmente implementar un modelo pues bastante raro, híbrido. Pero, por ejemplo, esa forma, más bien esa reforma, también como la de 2008, obedeció un reclamo social y obedeció un reclamo y a un desacuerdo político. Esta no. Esta es de llego y te arrebato. Esta no. Esta parte de las instituciones es costoso porque depende del poder. Pues a ver, la forma en cómo está diseñado este instituto y otros organismos constitucionales pasan por el poder, pues sí, son propuesta del Ejecutivo, unos, ¿no? Otros los nombra la Cámara de Diputados, otros tienen que pasar por senadores, y adivinen quiénes son. Partidos políticos. Partidos políticos. Así de sencillo. Ahora mismo tenemos un proceso de designación para consejerías electorales que se está ventilando en la Cámara de Diputados. ¿Y quiénes estarán ahí? Pues los partidos políticos. ¿Quiénes van a entrevistar a los aspirantes? Partidos políticos. Claro que hay intereses ahí mezclados en mayor o en menor medida, evidentes, poco evidentes. Pero a mí me parece que eso es muy legítimo porque estamos en democracia, pero sobre todo eso no necesariamente va a definir la actuación de quienes vayan a ocupar los cargos en el poder. Generalmente sí, y eso pasa. Qué triste, qué feo, y eso es lo que hay que combatir. Pero tampoco es que estén condicionados. Ahora, las apreciaciones personales que tengamos de los consejeros, pues ese me parece que es otro tema. Los ingresos o no que se pudieran llevar, como si se los fueran a robar, me parece que no. Solamente les digo, porque ustedes un día lo van a hacer y me va a gustar mucho verlos ahí en el servicio público, que es muy bonito. Ojalá y se animen. Y si no, desde la iniciativa privada, cuando ustedes ingresan a cualquier centro de trabajo, adivinen qué tienen. Derechos sociales, laborales, un horario laboral cierto o no, según su contrato, el pago de su bonito salario, su prima vacacional, su aguinaldo, compensaciones,
el pago de lo que dan ahorita en mayo, que se llama reparto de utilidades, exígenlas. Una serie de canonjías laborales que tienen solo por el hecho de pertenecer a ese lugar o a esa empresa. Y hay lugares de trabajo con mejores prestaciones que otras, ¿sí? Eso es algo que está previsto en los estatutos, en los reglamentos interiores, en las circulares, en la Ley Federal del Trabajo, en el ordenamiento jurídico que sea, que regule, que prevea a esa institución o a esa instancia o a la propia empresa. Bueno, cuando ustedes entran van a empezar a generar derechos laborales. Cotizarán en el IMSS, en el ISSSTE, generarán antigüedad y un montón de cositas que cuando se dan cuenta emocionan porque uno ahí va haciendo su ronchita laboral, ¿no? Porque uno va caminando y trabajando. Yo creo que esos derechos laborales, que yo los invito a conocer, a entender, están previstos en el estatuto del personal del Instituto Nacional Electoral. No solo tiene derecho los consejeros, sino todo el personal que labora ahí, dependiendo de la plaza, dependiendo de los años de antigüedad, dependiendo de muchas cosas. No estoy defendiendo esta parte de los salarios. Bueno, sí, los salarios hay que defenderlos, por supuesto, pues es de lo que uno vive y trabaja por ello y uno se lo gana, ¿no? En lo público o en lo privado. Pero no satanicemos nuestros derechos laborales, ni estos ni otros. Cuando somos trabajadores, cuando somos empleados, tenemos derecho a lo que nos marca la normativa federal, local, interna. Habrá que exigirlos, ¿sí? Y otra cosa, esta parte de toda esta, si lo hizo bien el IFE o el INE, pues a ver, es que este es un debate del 2006, todo completo. Yo creo que el instituto hizo bien lo que tenía que hacer el día de la jornada electoral, que fue, bueno, desde el previo hasta después, que fue capacitar a los ciudadanos, instalar las casillas, entregar los paquetes electorales, recibir la votación, contar la votación, regresar los paquetes electorales. Me parece que eso el instituto lo hizo bien, muy bien, como cada proceso electoral. Las decisiones políticas que en su momento hubiera tomado quien fue presidente del Instituto Federal Electoral, que en ese entonces era Luis Carlos Ugalde, a mí me lo preguntan en lo personal, desafortunadísima. Fue un gran error que el señor no saliera ese día a dar la cifra final y quién había ganado. Ese fue un gran error. Un gran error que fue muy costoso para él, para la institución, para el sistema político y democrático de este país. Pero después, en este conflicto postelectoral, otra institución, que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó una diferencia de 200,000 y pico de votos y declaró el triunfo a Felipe Calderón. Así está previsto el sistema electoral. ¿Es lo mejor? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? No lo sé, pero sí creo que el camino de la institucionalidad, para los que son abogados, de los bonitos juicios y medios de impugnación, me parece que es la vía que se debe de seguir cuando hay un conflicto. Dicen que siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y en lo personal, les doy ese consejo, qué bueno. Pero hay pleitos que no se pueden resolver por la vía del arreglo, sino que hay que ir a los órganos jurisdiccionales que tienen la capacidad, que tienen la competencia para poder resolver estos conflictos. Y en este caso se siguió la vía institucional y el Tribunal Electoral resolvió que el que había ganado fue Felipe Calderón. Que ahora esta persona, que es nuestro presidente, porque es nuestro presidente, nos guste o no nos guste, es el presidente de la República, que acudió al Instituto Nacional Electoral, se registró, se organizó toda la elección. No es que el instituto le haya dado la victoria, por supuesto que ni que se la haya reconocido. La victoria se la dio la ciudadanía y no hubo un reconocimiento. El instituto hizo lo que le tocaba hacer, darle su constancia de mayoría, porque fue el que recibió más votos.
ese le tocaba hacerlo sí o sí, o sea, no es de que, ay, el INE, no, el INE hizo su trabajo. Y ahora desconoce y ahora se viene a vengar de algo que pasó hace, ¿cuántos años? ¿10 y algo? ¿16? ¿17? ¿Y arrebate? No sé, yo no voy por ahí. Y ya, creo que contesté todo, gracias. Muchísimas gracias. Podríamos seguir, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Habían 2 preguntas atrás, 2 preguntas acá adelante, pero las invitamos por favor a las 4, porque ahí vamos a mirar con lupa. Esta primera mesa era quizás para un debate más teórico sobre el Plan B y democracia en términos generales, pero en la mesa de la tarde vamos a discutir los elementos técnicos claves y vamos a determinar si son o no son bagatelas. Así que, por favor, las esperamos acá para la discusión de la segunda mesa. Y muchísimas gracias a María Elena Cruz y a René Torres Ruiz y a todos y todas ustedes por su tiempo y sus preguntas.